Nación Cristiana estamos meditando en la palabra de Dios, como todos los jueves, como los domingos. De Dios, estamos estudiando capítulo 3. Muy bien. ¿En qué versículo nos vamos? En el versículo Efesios 3, versículo 12. ¿Alguien me puede recordar qué estuvimos analizando la semana pasada? ¿De qué estuvimos hablando? ¿En nombre de la palabra? ¿De qué estuvimos meditando la semana pasada? Sobre la fe. Muy bien. ¿Qué hablamos? ¿Se acuerdan? Estuvimos meditando y reflexionando de la importancia de la fe. Déjenme apagar esto aquí un momento. Porque si no... Sí, ¿se escucha ahora mejor? Muy bien. Estuvimos meditando la semana pasada en Efesios capítulo 3, versículo 12 y hablábamos de la fe. ¿Qué meditábamos acerca de la fe? ¿Me puedes recordar algo? ¿Que no es importante tener fe? ¿O es importante? Es importante, ¿cierto? Hablábamos y reflexionábamos sobre la importancia de la fe. ¿Es importante creer? ¿Pero creer en qué? ¿En la Virgen? ¿En los ídolos? ¿En las imágenes? No, ¿verdad? Es necesario creer en quién. En el Evangelio, en la palabra, en Jesús. Estuvimos hablando de que de verdad que a veces los creyentes enfrentamos situaciones difíciles, pero a veces creemos, pero ¿verdad que a veces nos falta la fe? A veces la fe flaquea un poco y debemos pedir a Dios ayuda. Ayuda a mi incredulidad, como decíamos la semana pasada. ¿Qué debemos hacer cuando no vemos salida? ¿Debemos desesperarnos, angustiarnos o buscar a Dios? Buscar a Dios. Dios tiene poder para transformar las vidas. Dios tiene poder para transformar las situaciones. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Saben? No debemos confiar en nosotros mismos. Debemos confiar en Dios. A lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar situaciones en las que debemos seguir dependiendo de Dios. Solo no podemos andar. Y cuando acudimos a Dios en confianza, Él nos abre las puertas y nos ayuda. Nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en el día a día, en todas las cosas que tengamos que hacer. Recordar que no hay problema más fuerte, no hay situación tan grande, no hay problema tan importante o tan grande que supere a Dios. ¿Verdad que Dios es todopoderoso? No hay nada que lo supere, nada. La fe no en las circunstancias, sino en Jesús. De esto comentábamos la semana pasada. Si buscamos ayuda en Jesús, Él sale a nuestro encuentro para rescatarnos. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Y no solo hoy quiero que meditemos en este versículo 12, que ya lo pasaremos por bastante encima, sino en el versículo 13 de Efesios capítulo 3. Vamos a leerlo, vamos a leer el versículo 12 y 13. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra de Dios: tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, los cuales son vuestra gloria. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. ¿Se recuerdan Pablo dónde estaba? Gracias. Thank you. ¿Se escucha ahora? ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo estas cosas? ¿Estaba en una isla tomando vacaciones?
¿En la casa? ¿En la sala de la casa? No, ¿verdad? Estaba preso, nada más y nada menos. Pablo estaba en la cárcel. Saben, leyendo estas palabras, lo que más me asombra de Pablo, no sé si a ustedes les asombra, pero lo que más me asombra de Pablo es que a pesar de que él estaba preso, a pesar de que la situación para él no debió ser fácil, él estaba preocupado por los demás. Él estaba preocupado por los hermanos. Y los hermanos también estaban preocupados por el apóstol. Y eso es bastante importante a tener en cuenta. Porque cuando estamos en una situación así como estaba Pablo, ¿verdad que no nos preocupamos por los demás, sino que a veces nos preocupamos de nuestros propios problemas y lo demás lo dejamos a un lado? Y es bueno seguir el ejemplo de Pablo. Pablo estaba preocupado por los hermanos. Y los hermanos, como decía antes, preocupados por él. Estaban en un punto que ambos no podían hacer nada. Pablo no podía cambiar su situación, pero los hermanos tampoco podían cambiar la situación de Pablo. Solo pudieron hacer una cosa y lo hicieron. ¿Saben qué hicieron los hermanos y saben qué hizo Pablo? ¿Tienen alguna idea? ¿Sobornaron a los jueces para que lo soltaran? ¿Le mojaron la mano al carcelero para que dejara la reja abierta? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Acudieron a Dios. Acudieron al Todopoderoso, nada más y nada menos. Curioso, ¿verdad? La historia nos da testimonio de que Dios más adelante libertó a Pablo y él pudo encontrarse nuevamente con los hermanos y continuar su labor. Pero mientras estaba allí, Pablo sabía que Dios era todopoderoso. Pablo sabía que nada era imposible para Dios, ni siquiera difícil. Por eso Pablo confió, Pablo esperó, Pablo descansó en el tiempo de Dios. A pesar de sus prisiones, Dios le ayudaba cada minuto que pasaba dentro de la cárcel. Cada hora que pasaba, Dios estaba con él. Cada día que pasaba en la cárcel, Dios le fortalecía. Estaba con él, le daba ánimo, le daba consuelo. Mientras Pablo, ¿saben qué hacía? Lo mismo que José. Se ocupaba de los demás. ¿Se recuerdan de la vida de José? Cuando los hermanos lo entregaron y él fue preso, ¿qué hizo José? ¿Se quedó llorando, lamentándose de su situación? No. Veíamos en los domingos cuando hemos analizado la vida de José, que tuvimos unas cuantas semanas hablando de José. También José se ocupó de los demás estando en la cárcel injustamente, así como Pablo. Pablo no se centró en el problema, ni en su situación, ni en las circunstancias que lo rodeaban, sino en los demás. Y esto es digno de imitar y de tener en cuenta, ¿verdad? ¿Has estado en una situación difícil o compleja en tu vida? Piénsenlo bien. Denle atrás al cassette, a la memoria. ¿Has estado en una situación difícil o compleja? Yo creo que todos. Pablo creyó a Dios en esa situación. En la cárcel, Pablo creyó a Dios. Lo que lo levantaba cada día para seguir adelante. Y cabe preguntarnos a nosotros, ¿y tú? ¿Crees a Dios? ¿Crees que Dios puede cambiar las situaciones? Así como Pablo lo creyó. Es bueno que meditemos en estas cosas. Dice el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis. Pablo oraba por los filipenses. Pablo oraba por los efesios. Pablo oraba por sus hermanos. Aquí expresa Pablo la razón por la cual describe esta carta. Para que los hermanos no se preocuparan hasta desmayar. Para que los hermanos no se desanimaran por causa de sus prisiones, de sus tribulaciones. Él oraba para que los creyentes entendieran y comprendieran en cierto modo los planes que Dios tenía para él. Estaba en una situación difícil, pero
Él oraba a Dios por estas cosas. Por un lado, si vemos el versículo 12, Pablo habla de esa seguridad, de esa accesibilidad que tenían a través de la fe en Jesús. Y luego les dice en el versículo 13, por lo cual, como haciendo un paréntesis, bueno, ya sabemos estas cosas, pero por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, ¿cierto? En esa condición que hizo, dice, por lo cual pido que no desmayéis. ¿Pidió que Dios lo librara? ¿Pidió que Dios le ayudara a él? ¿Pidió libertad? ¿Pidió justicia? ¿Qué hizo Pablo? Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pidió por los demás. Quiero enfatizar este hecho porque es importante. Pidió por los demás, se ocupó de los demás, hasta la saciedad. Hoy en día, si vemos el mundo que nos rodea, nadie se preocupa por los demás. Si te pueden, en el mundo, si te pueden pegar una puñalada mejor para seguir adelante, mejor. Si te pueden pasar por encima, mejor. Pero Pablo era todo lo contrario. A pesar de su situación, Pablo se ocupó de los demás. Las 4 paredes en las que estaba en su celda no fueron impedimento para él ocuparse de los demás. No desmayen a causa de mis tribulaciones, le dijo Pablo. En medio de la tormenta, él se preocupaba no por él, sino por quienes le rodeaban. Pablo les consuela diciendo que en cierto modo él fue escogido para estas cosas, para este ministerio. Dios le abrió un camino, el cual le brindó la gracia y la fortaleza para cumplir ese camino, esa tarea que él tenía encomendada. Era un gran privilegio para Pablo ser este portador de las buenas nuevas, de la revelación de la verdad de Dios, tanto para los judíos como para los gentiles. Para Pablo, los sufrimientos en los que estaba envuelto valían la pena, porque eran por amor a Cristo, para abrir el camino de la salvación a tantas personas, a las naciones del mundo. La gloria de Dios le llegó a sus semejantes porque Pablo sufrió. Dios lo usó como instrumento en sus manos. Pablo no se alentó a sí mismo. Pido que no desmayéis. Alentó a los demás. Desde su encierro, desde sus prisiones, alentaba a quienes estaban fuera en libertad. Curioso, ¿no? Y los de afuera estaban preocupados por él. Pido que no desmayéis. La palabra desmayéis en el original, o sinónimos, podemos encontrar que en el original nos habla de debilitar, descorazonarse, cansar. Es decir, pido que no os canséis, que no descorazonéis, que no os debilitéis, decía Pablo con sus palabras, a causa de mis tribulaciones. Y las tribulaciones lo que quiere decir es aflicción, angustia, persecución. A pesar de las persecuciones, les decía Pablo a ellos, no os canséis, no os debilitéis, no os descorazonéis por mí. Pablo les dice que está sufriendo por causa del evangelio, pero para el bien de ellos. Dice, las cuales son vuestra gloria, en ese versículo 13. El sufrimiento de Pablo fue un sacrificio personal de él mismo para sus lectores, para quienes irían a recibir esta carta. ¿Ustedes creen que los hermanos en Filipos se sentían felices, gozosos? Los hermanos en Éfeso, ¿se sentían gozosos o preocupados? Estaban muy preocupados por Pablo. Pero Pablo quería mostrar la otra cara de la moneda. Pablo quería que ellos se dieran cuenta de lo invisible. Por eso quería, con esta oración, pedirles
que no desmayasen por las tribulaciones que él sufría. Eran necesarias para que ellos, para su gloria, para vuestra gloria, como dice el versículo 13. ¿Saben? El ser humano cuando se enfrenta a situaciones como estas, tan difíciles como las que se enfrentó Pablo, o no, cuando se encuentra con alguna dificultad en su vida, como muchos de cada uno de nosotros, lo primero que hace o la primera reacción, ¿saben cuál es? Cuando viene algún problema, muchos saben cuál es la reacción. Se vienen abajo, se desaniman. ¿Les ha pasado algo así? Cuando están bien con el Señor, están tranquilitos, todo va marchando conforme a la voluntad de Dios, pero viene un problema y ¿te has desanimado alguna vez? ¿Los problemas te desaniman? Muchas veces los problemas nos debilitan. ¿Cómo has reaccionado cuando te has encontrado en una situación como la de Pablo? ¿Cómo has reaccionado como los hermanos en Éfeso? ¿Animado, desanimado? Pablo conocía estas cosas, por eso oraba por ellos. Pablo anhelaba que los hermanos cambiaran su enfoque, que quitaran los ojos de lo temporal y aún que quitaran los ojos de él mismo y que concentraran su atención en el motivo de sus prisiones. Al manifestarse que la cárcel era un beneficio para ellos, también los incentivaba a reflexionar en todas estas cosas. Los hermanos sufrían por el sufrimiento de Pablo y el apóstol sufría por el sufrimiento de los hermanos, lo cual les hacía sentir a ambos mal. Estaban los dos tristes, pero Pablo oraba por ellos. Ellos sabían además que Pablo sufría por no poder estar con ellos físicamente. Por eso él les escribe estas cartas. Esa era la razón de escribirle esta carta. Y les decía que no se desanimaran a causa de estos padecimientos. Dios los fortaleció. Por eso, así como Pablo lo hizo, estas cosas deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. ¿Verdad que podemos ir a la presencia de Dios cuando estamos desanimados? Cuando estamos cargados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. ¿Podemos ir a la presencia de Dios o no? Todos podemos ir a la presencia de Dios. ¿Verdad que la teoría dice que nada debe robarnos la paz? Nada. Nada debe robarnos el ánimo, el gozo. ¿Verdad que no? Nada. ¿Verdad que debemos sobreponernos ante toda circunstancia? Siempre. Esto es lo que nos enseña Pablo con estas palabras. Que es posible sobreponerse a pesar de las dificultades. Que es posible sobreponerse ante la adversidad y ocuparse de las cosas del Espíritu, de las cosas que realmente importan. ¿Es fácil desmayar? ¿Qué creen ustedes? ¿O es difícil? Es fácil desmayar. Es más difícil mantenerse firme. Es mucho más difícil. Dios quiere que así como Pablo se mantuvo firme, nosotros también hagamos lo mismo. Y sigamos su ejemplo. Que nada nos robe el gozo, el ánimo, las fuerzas, las ganas de seguir adelante. Debemos sobreponernos ante todas las circunstancias adversas, por difíciles que sean. Pero ¿saben? Solo esto es posible. ¿Cómo es posible esto? ¿A través de qué? De la fe. De la fe. ¿En quién? ¿En el banco? ¿En el director? ¿Que nos va a dar el ok y nos va a poner el chulito? No.
La fe en Jesús. Aunque a veces vamos a necesitar fe, ¿verdad? Vamos a necesitar esa fe práctica, esa fe viva que nos ayude a seguir adelante. Pero fe en Dios, fe en que Él todo lo puede. Todo es posible. ¿Y qué debemos hacer si no tenemos esa fe? ¿Salir corriendo? Pedírsela. ¿A quién? A Dios. ¿Él nos la dará? Así hizo el padre de ese muchacho mudo. El creer. El rogar a Cristo que ayude en nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, le dijeron en cierta ocasión los apóstoles al Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros. Pedirle a Dios que nos aumente la fe, que nos ayude a creer por encima de las adversidades. ¿Verdad que a veces la fe no nos alcanza para tanto? Tenemos fe, pero no. ¿Nos puede a veces más la circunstancia? Aumentanos la fe. Es normal que a veces la fe flaquee, porque no somos superhéroes, como los superhéroes de las películas que por muchas adversidades, por muchos golpes, por muchos problemas que tengan, siempre están limpios y siempre se mantienen firmes. A veces nosotros flaqueamos, pero cuando nos flaqueamos debemos acudir ¿a quién? A Dios. Pablo lo hizo. Sí, pero la cuestión es la siguiente. Nosotros la fe que Dios nos demanda, una vez que creemos inicialmente, Dios nos demanda que nosotros depositemos toda nuestra confianza sobre Él. ¿Saben? Porque el problema es el siguiente, que cuando creemos pensamos que no necesitamos más nada y que debemos ser bendecidos por Dios y ya. Dios demanda que nosotros crezcamos también en nuestra fe. Así como nosotros creemos en Jesús, debemos ir en progreso. Nuestra vida espiritual debe ir en un progreso, aumentando. ¿Aumentando qué? Nuestra fe en Él. Cada día debemos depositar más y más confianza en Él. Debemos echar cada día más y más nuestra ansiedad sobre Él, para que Él crezca y nosotros menguemos. Porque si nuestra fe por cualquier cosa se debilita, no es una fe fuerte, ¿verdad? Nosotros físicamente, para estar fuertes, ¿qué debemos hacer? ¿Alimentarnos todo día de McDonald's? ¿De bocadillo? No, ¿verdad? Debemos alimentarnos con ensaladitas, que también son buenas, no comer tanto chuche, no comer tanto dulce, debemos comer carne, debemos comer pollo, pescado, huevo, todo variado, es lo que quiere decir. Y nosotros en la vida espiritual es lo mismo, para que nuestra fe se fortalezca una vez que la tengamos, para que cada día vayamos más y más. ¿Qué debemos hacer? Ir a la presencia de Dios, para fortalecernos en Él, en oración, en la meditación de la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe se ponga a prueba, debemos confiar y depositar nuestra ansiedad sobre Él. Porque de lo contrario, nuestra fe es hueca, se debilita. ¿Les ha pasado que cuando viene una circunstancia muy grande en tu vida, que tu fe es probada, qué debemos hacer? ¿Desesperarnos o confiar en Dios? Confiar en Dios, pero no es confiar y con el mazo dando. Confiar en Él y esperar en Él. ¿Y saben qué? Él hará. Lo compartíamos con los hermanos de Gran Tarajal, que Dios responde las oraciones, ¿verdad? Dios sigue respondiendo las oraciones hoy en día. Les daba testimonio de que Samuel y Victoria son testimonios vivos de que Dios existe, que Dios tiene poder, de que si depositamos nuestra confianza sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Fueron tiempos muy difíciles que nosotros pasamos con ellos cuando nacieron. Fueron tiempos muy duros, pero Dios fortaleció nuestra fe y seguimos adelante a pesar de las adversidades. Y si nosotros, cada uno de nosotros, damos la vista atrás, hemos pasado situaciones difíciles, ¿verdad? Sobre todo cuando no conocíamos a Dios.
Pero una vez que conocemos a Dios, las pruebas son aún más duras, más difíciles. Pero aquí estamos, como Pablo, nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque Dios, día a día en nuestro crecimiento espiritual, nos va dando aún más, a una mayor cuota, día a día, en nuestra relación con Él. Amén. Fe para seguir adelante, contracorriente necesitamos, para mantenernos firmes sin fluctuar. Pablo ora para que sus hermanos no desmayen. Así como Pablo oraba por sus hermanos, nosotros también como pastores oramos por ustedes, para que no desmayen, para que no caigan, para que no desfallezcan, para que no se descorazonen, sino que se mantengan firmes. Oramos para que no desmayéis, para que no se debiliten, para que a pesar de las aflicciones que se vayan a encontrar en la vida, a pesar de las angustias o la persecución, se mantengan firmes. Nosotros seguimos el ejemplo de Pablo. Oramos por ustedes. ¿Te has sentido alguna vez a punto de desmayar? Yo creo que cada uno de nosotros también. Yo también. ¿Qué hacer para no desmayar? ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Jesús para no desmayar? Oraba al Padre. ¿Tenía razones Pablo para desmayar? ¿Sí o no? ¿Tenía muchas razones para desmayar Pablo? Sí. Razones tenía. ¿Y Jesús tenía razones para tirar la toalla? Muchísimas, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Fue al Padre, buscaba la presencia de Dios. ¿Verdad que vamos a encontrar muchas razones para desmayar? ¿Debemos desmayar? No. ¿A quién buscas cuando quieres desmayar? ¿A quién buscamos cada uno de nosotros? ¿A quién acudes cuando ya no te quedan fuerzas? ¿Cuál es tu refugio cuando estás en medio de la tormenta? Pablo y Jesús buscaron al Padre, buscaron a Dios. ¿Y tú? ¿Cuál es tu consejero cuando no sabes qué hacer? Estas son cosas que debemos meditar. Pablo acudió al Padre. Jesús, José acudió al Padre. ¿Y tú? ¿A quién acudes? El secreto de José y de Pablo era su confianza, la dependencia de Dios, los cuales los mantenía firmes. Teniendo razones para abandonar la carrera, no lo hicieron. Dios se ocupó de sus vidas y ellos se ocuparon de los demás. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si ustedes se han puesto a pensar en estas cosas, pero como pastores varias veces hemos querido tirar la toalla. Muchas veces. Pero el amor a Dios, el poder del Espíritu Santo, nos ha mantenido firmes. Segunda de Corintios 3 dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Es la presencia de Dios en nuestras vidas el que nos da libertad, que nos ayuda a seguir adelante. La misma libertad que nos da a nosotros se la dio al Pablo y te la da a ti cada día, si permanecemos en Él.
Él nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Cómo podemos desmayar entonces? No hay razones. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El original de no nos cansemos, la palabra cansar dice desmayar, debilitar, cansar, descorazonarse. No nos cansemos, no nos desmayemos, no nos debilitemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos. Si pensamos realmente, no es difícil desanimarse. Nos desanimamos por muchas cosas. En líneas generales, ya no hablo de los pastores, sino en líneas generales, los seres humanos nos desanimamos a veces con mucha facilidad. Pero específicamente los pastores debemos cuidarnos de estas cosas. Debemos cuidarnos de no caer, de no desmayar, de no caer en el desánimo, porque eso es uno de los peligros más constantes que pueda tener un pastor. Porque es fácil cuando se pierde la perspectiva, pero a veces muchos pastores desmayan, sobre todo cuando no ven el fruto de su trabajo. ¿Pero qué hizo Pablo? Cobró fuerzas en el Señor. Tuvo fe en Dios y siguió adelante. Saben, muchos pastores padecen de depresión. Muchos, a través de los años, se cargan humanamente y ya no dan a veces para más y tiran la toalla. ¿Pablo tiró la toalla? ¿Tiró la toalla Jesús? No. Nosotros tampoco tiraremos la toalla. ¿Y tú? ¿La vas a tirar? Analizábamos antes y meditábamos en que los hermanos en Éfeso estaban preocupados por Pablo y Pablo estaba preocupado por los hermanos. La preocupación era mutua, la oración era mutua, era recíproca. Y a la luz de estas cosas, debemos preguntarnos a nosotros, ¿cómo te sientes cuando se preocupan por ti? ¿Cómo nos sentimos cuando nosotros tenemos un problema y se preocupan por nosotros? ¿Cómo te sientes? ¿Alentado? ¿Gozoso? ¿Feliz? ¿Contento que hay personas que se preocupan por nuestras preocupaciones? ¿Te gusta que se preocupen de tus preocupaciones? Es bueno, ¿verdad? Nos da aliento, nos da ánimo, porque sabemos que no estamos solos, que hay gente pendiente de nosotros. Los hermanos se preocupaban por Pablo y Pablo por los hermanos. Se preocupaban por el siervo y el siervo se preocupaba por los hermanos. ¿Y tú? Hoy en día, ¿te estás preocupando por los siervos? Nosotros oramos por ustedes. ¿Y ustedes oran por nosotros? Son cosas que debemos tener en cuenta siempre. Nosotros los animamos para no desmayar. ¿Nos has animado a nosotros para no desmayar? ¿Te has preguntado o te interesa cómo podemos sentirnos los siervos de Dios? ¿Te has preocupado por el estado de tus pastores? Así como los hermanos se preocuparon por el estado de Pablo.
¿Cómo creen que estamos los siervos de Dios? ¿Animados o desanimados? ¿Te ocupas de las preocupaciones de otros y oras, así como lo hacía Pablo? ¿Te preocupas por los padecimientos de tus hermanos? ¿Te preocupas por la necesidad de otros, así como Pablo se ocupó de la necesidad de los hermanos y los hermanos de la necesidad de Pablo? Son cosas que reflexionaba como cristiano. ¿Cómo crees que nos sentimos los pastores cuando no se preocupan por nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros como cristianos cuando no se preocupan por nuestros problemas? ¿Te has preguntado cómo nos podemos sentir nosotros los siervos de Dios cuando no se preocupan por nosotros? A mí personalmente, a nosotros nos preocupa que ustedes no se preocupen por los demás. Porque estas son cosas importantes. Personalmente me preocupa que ustedes no se preocupen por ustedes mismos. Y muchas ocasiones no se preocupan ni de su condición espiritual, ni de su relación con Dios. Y esto a mí me preocupa. Pablo se preocupaba cómo podían estar los hermanos. Los hermanos se preocupaban cómo podía estar Pablo. Y nosotros hoy en día, nosotros nos preocupamos por ustedes. ¿Y ustedes se preocupan de nosotros? Al principio del estudio hablábamos de estas cosas. Que nosotros debemos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Yo no les comento estas cosas para que ahora nos avasallen a nosotros a preguntas y a partir de ahora nos envíen WhatsApp que nunca nos enviaron. Yo quiero comentarles estas cosas porque es necesario que nosotros reflexionemos en estas cosas. Hace muchísimos años, cuando yo apenas estaba recién convertido, yo no me preocupaba de nada. Me preocupaba solo de una cosa, de hacer lo que me viniera en gana, de dar dolores de cabeza. Yo me preocupaba de dividir la iglesia. Yo me preocupaba por murmurar del pastor. Yo me preocupaba de estas cosas. Y me ocupaban estas cosas. ¿Saben por qué? Porque no tenía una buena relación con Dios. Porque mi vida era religiosa. Pero una vez que entendí la voluntad de Dios para mi vida, me tocó agachar la cabeza, pedir perdón y seguir adelante. Me arrepentí y seguí por otro camino. Tengamos cuidado, preocupémonos los unos por los otros. Pablo, con estas palabras, se ocupaba de los hermanos. Los hermanos se ocupaban de Pablo, de sus cosas, de los demás. Pablo era un fiel ejemplo a seguir. Los hermanos también eran un fiel ejemplo a seguir. ¿Y nosotros? Domingo tras domingo, jueves tras jueves, debemos ir reflexionando en estas cosas y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar lo defectuoso de nuestras vidas. Si hasta hoy no nos hemos preocupado de los demás, pidámosle perdón a Dios, porque la voluntad de Dios es que
nos animemos los unos a otros, oremos los unos por los otros, nos sirvamos los unos a los otros. No estamos en Irak, no estamos en Siria, estamos en una iglesia, ¿verdad? Nuestras vidas han sido transformadas por el poder de Dios. La voluntad de Dios es que nos preocupemos los unos por los otros. Nos amemos los unos a los otros. Así como Pablo amaba a los hermanos y los hermanos amaban a Pablo y se preocupaban por él. Jesús se ocupó de los demás. Pero ¿quién se ocupó de Jesús? ¿Solo el Padre? ¿Solo el Padre? Lo dejaron solo como la una. La palabra de Dios en esta noche nos dice que en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Yo quiero animarles en esta noche a hacer lo mismo que hizo Pablo. Pedía por los demás, pedía por los otros para que no desmayaran, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Una vez más, Dios nos está llamando a esto, a ocuparnos de nuestra salvación en santidad, a ocuparnos de los demás, a servir a los demás, así como hacía Pablo. Pido que no desmayéis. Yo les pido que no desmayen, porque si ustedes desmayan, se irán al mundo. ¿La vida en el mundo era mejor que la vida en Cristo? ¿Es mejor? Denle un vistacito atrás. ¿Verdad que no? Yo quiero realmente animarles, como pastor de esta iglesia, a los pastores queremos animarles a no desmayar. Como dice la palabra de Dios, por esta causa, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Pablo lo hizo y nosotros lo hacemos. No desmayemos. Pidamos a Dios que nos ayude a poner por obra estas cosas. A lo largo de esta semana, lo que queda de semana, ya no de aquí a un mes o la semana que viene, no. A lo largo de esta semana, hoy estamos a jueves, hoy, a lo que salgamos de este lugar, no desmayemos. Recordemos que Pablo no desmayó. En medio de la cárcel, él hablaba a aquellas personas que tenían libertad. Nosotros que estamos libres, no desmayemos. No dejemos que las circunstancias nos hagan desmayar. No dejemos que los problemas nos hagan desmayar. Y no dejemos que nosotros mismos, con nuestras decisiones, que nos hagan que nosotros desmayemos, sino que podamos día a día levantarnos en pie sin desmayar. Oremos para no desmayar, a pesar de las tribulaciones que nos vamos a encontrar. Amén. Oremos los unos por los otros. Oremos por los pastores. Y los pastores seguiremos orando por ustedes. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude a acudir al Todopoderoso cuando queramos desmayar. A acudir a Dios y a interceder por los demás, los unos por los otros. Es necesario. Amén. Preocupémonos a lo largo de esta semana los unos por los otros. Amén. Alguien que quiera orar para que Dios nos ayude a recordar estas cosas y a lo más importante, ponerlo por obra. Cada uno tiene dificultades, cada uno de nosotros tenemos enfermedades.
enfermedades, Señor, muchas cosas que no hay prosperidad de camino, Señor. Pero te pedimos ayuda para que tú cambies nuestra fe, Señor, para seguir creyendo en ti, para seguir avanzando, Señor, conforme a tu palabra, Señor, para seguir adelante, Señor, porque en el mundo no hay nada, Señor. Solamente en ti tenemos salvación y vida eterna, Dios. Entonces clamamos a ti, Señor, clamamos a tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí en nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, que a cada hermano, Señor, a cada esposa, a cada esposo, a cada familia, a cada hijo, Señor, te fortalezca. Te pedimos, Dios, Señor, que tú también que ayuda a nuestros gobiernos, Señor, a nuestros pastores, Señor, para que seas tu Señor fortaleciendo también a ellos, Señor. Para que podamos entre todos la iglesia, entre todos nosotros, fortalecer tus manos, tus hombros, fortalecer tus brazos, Señor, como se fortalecía Moisés con la espada de enemigo, a batalla, Señor. Y los hermanos de los orgulleros para que no bajaran los brazos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ellos también para a fortalecer tu fe, a fortalecer también, no solamente también espiritualmente, sino también físicamente, Señor, porque también ellos también sufren dolencias como todos nosotros, Señor. Son humanos también igual que nosotros. Por eso te pedimos por ellos también para que nos ayudes a seguir adelante también. Sanamos, Señor, de las enfermedades, de los dolores, de la mente, Señor. Te damos gracias, Señor, por ellos. Gracias por la familia de la fe, Señor, que es la iglesia para que sea parte de nosotros. Amamos, te bendecimos, Dios, y te damos la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.